El cerrojo deslizándose en su sitio fue el sonido del destino de Ardan siendo robado. Dicen que la diosa de la luna elige a las parejas con sabiduría divina, emparejando almas que se complementan entre sí. Pero encerrada en un sótano mientras su hermana llevaba su vestido para reclamar su destino, Arden sabía que incluso los lazos sagrados podían ser corrompidos por aquellos lo suficientemente desesperados como para desafiarlos. Lo que Arden no sabía, lo que no podía saber mientras presionaba las palmas de sus manos contra esas frías paredes de piedra, era que el rey Alfa podía sentir los latidos de su corazón desde 3 pisos más arriba, y que estaba a punto de romper todas las barreras que los separaban para llegar hasta ella. El sonido de la música se filtraba a través del suelo, burlándose de Ardan con su belleza. Intentó estabilizar su respiración mientras otra oleada de dolor le recorría el pecho. El vínculo de pareja la atraía. Un hilo dorado se enroscaba alrededor de su corazón, tirando con insistencia hacia algo, hacia alguien por encima de su cabeza, hacia la ceremonia de apareamiento a la que debía asistir, hacia el alfa con el que estaba destinada a encontrarse. Pero no siempre había sido así. Hubo un tiempo en el que Arden creía que su lugar estaba en esa casa, en esa manada, en ese mundo. Recordaba el día en que todo cambió. Tenía 12 años y estaba de pie en esta misma casa cuando su padre presentó a su nueva esposa. Vivian le sonrió entonces, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Arden era demasiado joven, demasiado desesperada por el amor de una madre después de perder a la suya, para reconocer el cálculo que había detrás. «Ahora tendrás una hermana», le dijo su padre, acercando a una niña más joven. Celeste tenía 10 años, ya entonces era preciosa, con su cabello dorado y la seguridad que le daba el ser siempre querida. «Espero que seáis amables la una con la otra». Durante 2 años, Ardan lo intentó. Le trenzaba el pelo a Celeste para las reuniones de la manada. La ayudaba con los deberes. La defendía de los matones, aunque Celeste nunca parecía necesitar que la defendieran. Y cuando su padre murió en una escaramuza fronteriza, dejándolas a ambas al cuidado de Vivian, Ardan creyó que estaban juntas en esto. Estaba muy equivocada. «Estás haciendo quedar mal a Celeste», le había dicho Vivian en el 15º cumpleaños de Ardan, después de que ésta se transformara con éxito por primera vez delante de la manada. «Puede que tu padre tuviera sangre alfa en su linaje, pero ahora debes recordar cuál es tu lugar. El futuro de esta familia depende de que Celeste encuentre una buena pareja. Tu trabajo es apoyarla, no eclipsarla». Arden había intentado hacer precisamente eso. Se había hecho más pequeña, más callada, menos visible. Había dejado de transformarse en público. Llevaba vestidos sencillos mientras Celeste vestía seda. Se sentaba al fondo en las reuniones mientras Celeste acaparaba toda la atención. Pero de alguna manera nunca era suficiente. «Por favor», le había suplicado a su madrastra hacía solo unas horas, con la voz quebrada. «Por favor, no hagas esto. El vínculo. Puedo sentirlo. Mi pareja vendrá esta noche. Si no estoy allí...» La sonrisa de Vivian había sido fría como la escarcha del invierno. «Si no estás allí, tu hermana ocupará tu lugar. Celeste es hermosa, talentosa, todo lo que un alfa podría desear». Se había acercado, bajando la voz hasta convertirla en un susurro malicioso. «Tú solo eres la hijastra huérfana que me vi obligada a acoger cuando murió tu padre. ¿De verdad creías que iba a dejar que arruinaras esta oportunidad? ¿Sabes qué tipo de alfa vendrá esta noche?» La puerta del sótano se había cerrado de golpe antes de que Ardan pudiera responder. El pesado cerrojo se deslizó en su sitio con terrible determinación. Luego, los pasos de su madrastra, alejándose por las escaleras sin mirar atrás. Eso había sido hacía 3 horas. 3 horas escuchando los preparativos arriba, las risas, la música, los sonidos de una celebración de la que ella debería formar parte. Sintiendo cómo el vínculo de pareja se hacía más fuerte y más insistente con cada minuto que pasaba, como un ser vivo dentro de su pecho que la estaba destrozando lentamente. Sabiendo que en algún lugar allá arriba su destino estaba siendo robado por la única familia que le quedaba, Arden pasó la primera hora llorando. La segunda hora gritó hasta que se le quedó la garganta en carne viva, golpeando la puerta,
hasta que sus manos quedaron magulladas y ensangrentadas. La tercera hora la pasó en un silencio entumecido, deslizándose por la pared para sentarse en el polvo y la oscuridad, tratando de aceptar que así era como terminaba su historia. Lo había intentado todo para escapar. La puerta era de roble macizo, reforzada con bandas de hierro que su padre había instalado décadas atrás, cuando esta bodega se utilizaba como almacén. La pequeña ventana cerca del techo era demasiado alta y estrecha, incluso para que su delgado cuerpo pudiera pasar por ella. Gritó hasta que se le agotó la voz, pero la música ahogaba cada uno de sus gritos. Los vecinos más cercanos estaban demasiado lejos para oírla, y cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca como para ayudarla estaba en la ceremonia. Se acabó, pensó, apoyando la cabeza contra la piedra. Así es como lo pierdo todo. Otra oleada de dolor la golpeó, más fuerte esta vez, irradiando por su pecho como fuego líquido. El vínculo de pareja protestaba, confundido por su ausencia, buscando desesperadamente la conexión que se suponía que debía establecer. En algún lugar arriba, su verdadero compañero la buscaba, atraído por el mismo hilo invisible que la estaba destrozando por dentro. A través del suelo, oyó la voz de Viven, artificialmente dulce y ensayada. «Majestad, ¿puedo presentarles a mi hija celeste?» «Majestad». El corazón de Ardan se detuvo. El alfa no era un alfa cualquiera. Era el rey alfa, el lobo más poderoso de los territorios, el gobernante cuya autoridad era absoluta, cuya pareja se convertiría en la reina luna de todo el mundo sobrenatural. Y su hermana estaba a punto de presentarse como esa pareja, de ponerse de pie, con una voz masculina, profunda y resonante, que transmitía autoridad en cada sílaba. Incluso a través de la madera y la piedra, Ardan podía sentir el poder que había en ella. Podía sentir cómo su lobo respondía con un reconocimiento instintivo. «Déjame verte». Hubo una pausa. Ardan pegó la oreja al suelo, esforzándose por oír por encima de los latidos atronadores de su corazón. «Tú no eres ella». Sus palabras fueron secas, ciertas, definitivas. «¿Dónde está mi compañera?» Ardan contuvo el aliento. Lo sabe. El rey Alfa sabía que Celeste no era su compañera. ¿Pero cómo? Nunca se habían visto antes de esa noche. A menos que él también pueda sentir el vínculo, se dio cuenta Ardan, a menos que le atraiga de la misma manera que me atrae a mí. «No lo entiendo, Majestad». La voz de Celeste temblaba de forma convincente, el tono que siempre usaba cuando quería algo de alguien. «Soy la hija de Vivian, de la manada Moonstone. No me importa de quién digas que eres hija». La temperatura de la habitación pareció bajar con sus palabras. «Tú no eres la mujer que la diosa de la luna eligió para mí. Puedo sentir a mi pareja cerca, pero no eres tú». Una pausa, luego con más dureza. «¿Dónde está?» «No hay nadie más, Majestad», intervino Viven con suavidad, y Ardan pudo imaginar la expresión de confusión preocupada que su madrastra había ensayado. «Celeste es mi única hija en edad de aparearse. Quizás el vínculo sea simplemente... No te atrevas a decirme lo que siento». La rabia de esas palabras hizo vibrar las tablas del suelo. Ardan también la sintió a través del vínculo. Una furia oscura y violenta que debería haberla aterrorizado, pero que en cambio hizo que su loba saliera a la superficie, respondiendo con aprobación a la llamada de la ira de su pareja. «Sí», parecía decir su loba, «así es como debe ser un alfa. Mi pareja está cerca, puedo sentir su latido, su miedo». Otra pausa, cargada de amenaza. «Y si la has escondido de mí, aprenderás por qué los alfas inferiores temen desafiar mi dominio». La respiración de Ardan se aceleró. Podía sentirla. Incluso a través de la piedra y la madera que los separaban, podía sentir su presencia, sentir su miedo. No, estaba cerca. El vínculo de pareja era más fuerte de lo que ella jamás había imaginado. «Llámalo», le instó su lobo, arañando su conciencia. «Hazle saber dónde estamos». Pero la garganta de Ardan estaba demasiado irritada por horas de gritos, demasiado oprimida por el miedo y la esperanza desesperada. Apenas podía susurrar,
y mucho menos gritar para que le oyera al otro lado del techo. Entonces recordó las lecciones de su padre antes de morir y dejarla al cuidado de Viven. Él había sido un beta, fuerte y respetado, con sangre alfa en su linaje desde hacía generaciones, y le había enseñado a Arden cosas sobre las habilidades de los lobos que la mayoría nunca aprendía. El vínculo de pareja es sagrado. Se lo dijo una vez, cuando ella era lo suficientemente joven como para creer todavía en los finales felices. Es más fuerte que cualquier magia, que cualquier barrera. Si alguna vez estás en peligro y tu pareja está cerca, puedes transmitir tu necesidad a través del propio vínculo. Lo encontrará, siempre lo encontrará. Arden cerró los ojos y buscó el hilo dorado en su pecho. Estaba allí, vibrando con energía, latiendo con el mismo ritmo que un latido que no era el suyo. Lo agarró con su conciencia y tiró de él, transmitiendo cada gramo de su desesperación, su miedo y su esperanza a través de la conexión. Estoy aquí. Estoy debajo de ti, encerrada en el sótano. Por favor, encuéntrame. El efecto fue inmediato y catastrófico. Por encima de ella algo rugió. No era un sonido humano, sino la furia de un lobo expresada a través de la garganta de un hombre. La música se interrumpió abruptamente. La gente gritó. Los muebles se estrellaron con un ruido que sacudió el polvo del techo. ¿Dónde? La voz del rey alfa se había vuelto gutural, apenas humana. Resonaba con un poder que hacía que todos los lobos de la casa se sometieran instintivamente. ¿Dónde está? Majestad, por favor, no tiene sentido. Las protestas de Viven se interrumpieron con un sonido ahogado. Esta es la última vez que lo pido amablemente. ¿Dónde está mi compañera? Silencio, luego en voz baja, a regañadientes. En el sótano. Pero no está en condiciones de... Las palabras terminaron en un estruendo tan fuerte que sacudió toda la casa. Se oyeron pasos atronadores en el piso de arriba que se dirigían hacia la parte trasera del edificio, hacia la entrada del sótano. Arden retrocedió apresuradamente cuando la puerta de la parte superior de las escaleras explotó hacia adentro. La madera se astilló con un sonido como un trueno. El cerrojo de hierro, el pesado cerrojo reforzado que la había mantenido prisionera, se desprendió del marco como si fuera papel, y los tornillos atravesaron el roble macizo como si estuvieran incrustados en mantequilla. Y recortada contra la luz de la lámpara de arriba, se alzaba la silueta del hombre más grande que Arden había visto jamás. Era enorme, medía fácilmente más de 2 metros, con unos hombros que casi llenaban la puerta. Tenía el pelo oscuro que le caía hasta el cuello y los ojos. Dios. Sus ojos ardían con un fuego dorado, iluminados desde dentro por su lobo. Se fijaron en ella con una intensidad que le robó el aliento, y sintió que el vínculo de pareja se establecía por completo. La sensación los hizo caer de rodillas a ambos. Arden jadeó, con las manos agarradas al pecho, mientras el hilo dorado entre ellos se solidificaba en algo real, permanente y absolutamente abrumador. Era como si todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo se hubieran conectado de repente con las de él, como si pudiera sentir su rabia, su alivio y su necesidad desesperada entremezclados con sus propias emociones, hasta el punto de no saber dónde terminaba ella y comenzaba él. Bajó las escaleras en segundos, moviéndose a una velocidad imposible para alguien de su tamaño, con las botas apenas tocando los escalones. Cuando llegó a ella, sus manos fueron suaves al acariciar su rostro, a pesar de la furia violenta que aún irradiaba en oleadas. «Tú», susurró, con los pulgares recorriendo las lágrimas en sus mejillas con una ternura devastadora. «Sentí tu llamada. Sentí tu miedo». Su expresión se oscureció. El dorado se extendió por el blanco de sus ojos a medida que su lobo se acercaba a la superficie. «Te encerraron aquí durante la ceremonia. Intentaron robarte tu lugar». Arden no podía hablar. No podía hacer nada más que mirarlo. Este magnífico y aterrador alfa que había atravesado una puerta reforzada como si nada, que supo al instante que Celeste no era su compañera, que había venido a por ella con una determinación tan firme que hizo que su lobo ronronease con profunda satisfacción. «Lo siento»,
logró decir por fin, con la voz áspera y quebrada. Siento no haber estado allí. Lo intenté. No tienes nada de qué disculparte. Sus manos seguían acariciándole el rostro, con una delicadeza imposible para alguien que acababa de destrozar una puerta con sus propias manos. Los que hicieron esto responderán por ello. Pero primero, se apartó ligeramente y sus ojos dorados recorrieron su cuerpo con una intensidad que casi se podía palpar. ¿Estás herida? ¿Te han hecho daño? Solo me encerraron. ¿No te hicieron daño? Ardan tragó saliva, tratando de que su cerebro funcionara a pesar de la abrumadora sensación del vínculo de pareja. Mi madrastra quería que Celeste ocupara mi lugar. Llevaba semanas planeándolo. Creo que no me di cuenta hasta hoy, cuando me dijo que no podía asistir a la ceremonia. El gruñido que retumbó en su pecho se sintió más que se oyó, una vibración que hizo que el aire mismo pareciera temblar. Encerró a su propia hija en un sótano para evitar que conociera a su verdadera pareja. Hijastra, corrigió Ardan en voz baja, sintiendo cómo el viejo dolor de esa distinción resurgía a pesar de todo. Mi padre fue su segundo marido. Murió hace 2 años. Desde entonces, ella ha dejado muy claro que soy una obligación que tolera, nada más. Algo peligroso brilló en sus ojos. Algo que le recordó a Arden que este hombre era el rey Alfa por una razón. Que su poder no era solo político, sino primitivo. Ya no. Levántate, déjame verte bien. A Arden le temblaba la pierna mientras se levantaba, consciente de repente de cómo debía de estar. Su vestido era viejo y sencillo, el mismo que había llevado a las reuniones de la manada durante los últimos 3 años, porque Viven se negaba a comprarle nada nuevo. Se le había soltado la trenza y el pelo le caía en mechones enredados alrededor de la cara. Tenía polvo en la ropa, lágrimas en las mejillas y sangre en las manos por haber golpeado la puerta. Pero cuando él la miró, fue como si fuera la cosa más hermosa que hubiera visto jamás. Ard, susurró ella porque él necesitaba saber su nombre. Me llamo Arden Ashwood. Thorn, respondió él, con la voz ronca por la emoción. Me llamo Thorn Blackver, y tú, Arden Ashwood, eres la mujer más impresionante que he visto en mi vida. El calor inundó sus mejillas. Tengo un aspecto horrible. Estoy cubierta de polvo y tú pareces mío. La posesividad en su tono hizo que su lobo se sentara y prestara atención, anhelando la atención, como la otra mitad de mi alma que he estado buscando toda mi vida. Él extendió la mano y Ardan vio que le temblaba ligeramente. Este poderoso alfa que acababa de derribar una puerta temblaba mientras le ofrecía la mano. Ven, tenemos una ceremonia que terminar y varias personas arriba que necesitan aprender lo que sucede cuando intentan interponerse entre un alfa y su compañera. Arden tomó su mano y en el momento en que sus palmas se tocaron, el vínculo de pareja cantó. Fue como completar un circuito. La energía que fluía entre ellos la hizo jadear, le debilitó las rodillas y de repente, todo en el mundo cobró sentido. Thorn parpadeó, cerró los ojos brevemente y apretó la mano. Te sentí hace horas, dijo en voz baja, con voz ronca. Cuando entré en el territorio, supe que mi compañera estaba cerca. Sabía que la diosa de la luna finalmente me había bendecido. Cuando llegué y no estabas en la ceremonia, pensé que tal vez te habías retrasado. Apretó la mandíbula. Luego presentaron a esa chica y supe que algo andaba mal. El vínculo me atraía hacia esta casa, pero no hacia ella. Comenzó a subir las escaleras, sosteniendo su mano con firmeza, con un agarre tan protector como posesivo. Cuando pregunté dónde estabas, tu madrastra intentó insistir en que no había nadie más. Fue entonces cuando supe que te habían escondido. Y cuando me llamaste a través del vínculo, él se detuvo en las escaleras y se volvió para mirarla con ojos ardientes. Nunca había sentido una rabia como esa. Pura furia incandescente porque alguien se atreviera a alejar a mi pareja de mí. Salieron a la cocina, donde la destrucción era evidente. La puerta que Thorn había destrozado yacía hecha astillas en el suelo. Una parte de la pared tenía grietas que se extendían desde donde aparentemente la habían atravesado de un puñetazo para llegar más rápido a la entrada del sótano.
El marco de la puerta estaba doblado en un ángulo que no debería ser posible sin una fuerza sobrenatural. Puede que me haya excedido, admitió él, siguiendo su mirada. No pensaba con claridad. Lo único que sabía era que estabas ahí abajo, asustada y sola, y todos mis instintos me gritaban que fuera a por ti. Me alegro de que lo hicieras. Arden le apretó la mano, maravillándose de lo perfectamente que encajaba la de ella en la suya. Empezaba a pensar que estaría ahí abajo toda la noche, que para cuando alguien me encontrara, la ceremonia habría terminado y tu hermana te habría robado la vida. La expresión de Thorne se endureció de nuevo. Eso nunca sucederá. Eres mi pareja, elegida por la propia diosa de la luna. Nadie, y quiero decir nadie, puede quitarte eso. Atravesaron la casa hacia el salón delantero, donde se había celebrado la ceremonia. Arden podía oír voces, ansiosas y confusas, hablando unas sobre otras con pánico creciente. Cuando se acercaron, la conversación se interrumpió bruscamente. Thorne empujó la puerta y todos los ojos de la sala se volvieron hacia ellos. La escena era caótica. El altar ceremonial había sido derribado. Varias macetas yacían destrozadas en el suelo, y en medio de todo ello estaban Vivian y Celeste, ambas pálidas y aterrorizadas. Detrás de ellas, un grupo de lobos vestidos de gala. Arden se dio cuenta de que eran los guardias del Rey Alfa, que permanecían firmes, con expresiones cuidadosamente neutras, pero con los ojos fijos en cada movimiento de Thorne. «Majestad», comenzó Vivian, con una voz temblorosa que Arden nunca había oído antes. «¿Puedo explicarlo?» «¿Explicar qué?» La voz de Thorne era peligrosamente tranquila, el tipo de calma que precede a la violencia. «Explique cómo encerró a mi pareja en un sótano durante nuestra ceremonia de apareamiento. Explique cómo intentó hacer pasar a su hija como la elegida de la diosa de la luna. Cómo estabas perfectamente dispuesta a desafiar la ley sagrada para tu propio beneficio». No lo sabía. La fachada de Vivian se resquebrajó, y la desesperación se filtró a través de su compostura ensayada. ¿Cómo iba a saber que Arden era tu compañera? Ella no es nadie, no es nada. No tiene rango, ni perspectivas, no. Se contuvo, pero ya era demasiado tarde. No tiene ningún valor. Thorne terminó con frialdad. ¿Es eso lo que ibas a decir? El silencio de Vivian fue respuesta suficiente. Déjame dejar algo muy claro. Thorne tiró de Arden hacia adelante, colocándola ligeramente delante de él, con la mano aún sujetando firmemente la de ella. Esta es mi compañera. Este es tu futuro, reina. Y tú intentaste encerrarla como si fuera basura. La sala quedó sumida en un silencio atónito. Arden sintió el peso de todas las miradas. Vio la conmoción en el rostro de Celeste, la furia y el miedo que se reflejaban en la expresión de Vivian. Pero más que eso, sintió a Thorne detrás de ella, sólido e inamovible, como una montaña a sus espaldas. Según la ley de la manada, continuó Thorne, con voz que transmitía el peso de la autoridad absoluta. Interferir en el vínculo entre compañeros es motivo de destierro. Intentar defraudar a un alfa, especialmente al rey alfa, conlleva una pena de exilio permanente de todos los territorios de la manada. El rostro de Vivian pasó de rojo a blanco. No puedes. Este es mi hogar, mi manada. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Los ojos de Thorne brillaron con un destello dorado. Soy el rey alfa. Mi palabra es ley, y no permitiré que aquellos que intentaron dañar a mi compañera queden impunes. Miró más allá de ella a uno de sus guardias, un hombre alto con sienes canosas y el porte de un soldado de carrera. Capitán Rhee, escolte a Vivian Ashwood y a su hija Celeste hasta la frontera del territorio. Tienen hasta el amanecer para recoger sus pertenencias. Después de eso, quedarán oficialmente exiliadas de todos los territorios de la manada bajo mi protección. No. Celeste finalmente encontró su voz, rompiendo el aplomo que había cultivado con tanto cuidado. No puedes hacer esto. No fue nuestra intención. Encerraste a mi compañera en un sótano. La voz de Thorne bajó a poco más que un susurro, pero atravesó la habitación como una espada. Intentaste robarle su destino.
Y sí fue tu intención. Sabías exactamente lo que hacías. Lo único que no anticipaste fue que yo sería capaz de sentirla a pesar de tu engaño. Dio un paso adelante, arrastrando a Ardan con él, y la multitud se apartó como agua. Déjame ser absolutamente claro. Mi compañera podría haber muerto allí abajo si hubiera tenido una emergencia médica. Si hubiera habido un incendio, si la casa se hubiera derrumbado, habría quedado atrapada sin forma de pedir ayuda. Pusiste su vida en peligro por tu propia ambición. Su voz se elevó, llenando la habitación. Eso es imperdonable. Ardan observó cómo la realidad de su situación finalmente calaba en Viven y Celeste. Los guardias ya se estaban adelantando, con expresiones impasibles pero firmes. Esto no era una negociación, era una sentencia que se estaba llevando a cabo. El capitán Reed te acompañará para que recojas tus cosas, repitió Thorne. Tienes una hora. Todo lo que no puedan llevar se quedará aquí. Esta casa y todo su contenido ahora pertenecen a Ardan Ashwood como compensación por lo que han hecho. Viven abrió la boca para protestar, miró la expresión de Thorne y la cerró de nuevo. Se dio la vuelta y salió de la habitación con paso firme, con la espalda rígida por la furia y la humillación. Celeste la seguía, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando se hubieron ido, Thorne finalmente soltó la mano de Ardan, solo para rodearla con sus brazos y atraerla hacia su pecho. El abrazo era protector y posesivo a partes iguales, y Ardan sintió que algo dentro de su pecho que había estado oprimido durante años finalmente se relajaba. «Lo siento», murmuró él en su cabello. «Sé que era tu familia o lo que se consideraba tu familia. Dejaron de ser mi familia cuando murió mi padre». Ardan se recostó contra su calor, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Viven dejó claro que yo era una carga. Celeste me trataba como a una sirvienta. Hace mucho tiempo que esta casa dejó de ser mi hogar. Entonces te construiremos un nuevo hogar. Thorne la giró para que quedara frente a él, con las manos suavemente sobre sus hombros. La ceremonia se interrumpió, pero podemos completarla ahora si tú estás dispuesta. Sé que todo esto ha sido abrumador. Sé que acabamos de conocernos, pero el vínculo entre compañeros es real. Ardan terminó suavemente, levantando la mano de ella para tocar su pecho, sintiendo su corazón latir fuerte y constante bajo su palma. Puedo sentirlo. Lo he sentido desde que llegaste, atrayéndome hacia ti. Y cuando atravesaste esa puerta, cuando te vi por primera vez, ella hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras. Nunca he creído en el amor a primera vista, pero esto, sea lo que sea, se siente bien. Se siente como volver a casa. La expresión de Thorne se suavizó. La furia que había estado bullendo bajo la superficie finalmente se calmó. El vínculo de pareja es un regalo de la diosa de la luna. No garantiza el amor inmediato, pero garantiza la compatibilidad. Estamos destinados a encajar, a completarnos el uno al otro. El amor llega con el tiempo, con la confianza, con la decisión de construir algo juntos. Quiero eso, dijo Ardan, sorprendida por la certeza en su propia voz. Quiero elegirte a ti. Quiero completar la ceremonia y ver a dónde nos lleva este vínculo. La sonrisa que se dibujó en su rostro lo transformó de aterrador a impresionante. Entonces, comencemos de nuevo como es debido. Esta vez se volvió para dirigirse a la sala, que aún albergaba a una docena de testigos que se habían quedado paralizados por la conmoción durante todo el enfrentamiento. Gracias a todos por su paciencia. Ahora completaremos la ceremonia de apareamiento entre mi verdadera compañera, Ardan Ashwood, y yo. Si hay alguna objeción, que se exprese ahora. Nadie alzó la voz en señal de protesta. Thorne condujo a Ardan al altar, que sus guardias ya habían preparado. Las velas ceremoniales se volvieron a encender, proyectando una cálida luz sobre ambos. Un lobo anciano llamado Magnus, el mayor de la manada, que servía de testigo en todas las ceremonias reales, se adelantó con su bastón ceremonial, con una mezcla de sorpresa y aprobación en su rostro curtido. «Alpha Ray Thorne, Río Negro», dijo Magnus, con una voz sorprendentemente fuerte para su edad. «Aceptas a Ardan Ashwood como tu verdadera compañera,
elegida por la diosa de la luna para estar a tu lado en todas las pruebas y triunfos? Sí, dijo Thorn, sin apartar los ojos del rostro de Arden. Arden Ashwood, continuó Magnus, ¿aceptas a Thorn Black River como tu verdadera pareja para honrar el vínculo que la diosa de la luna ha forjado entre vosotros para estar a su lado como su igual y su compañera? La voz de Arden sonó clara y fuerte, sorprendiéndola incluso a ella misma. Sí, lo acepto. Por el poder que me ha concedido la diosa de la luna y la ley de la manada, declaro este vínculo reconocido y sellado. Magnus levantó su bastón. Lo que la diosa ha unido, que nadie lo separe. El vínculo de pareja, que había estado zumbando entre ellos desde que Thorn la encontró por primera vez en el sótano, de repente cobró vida con nueva intensidad. Arden jadeó cuando se asentó en su lugar, ya sin tirar ni doler, sino simplemente presente, ahora parte de ella, tan natural como respirar. Thorn la atrajo hacia sí y la besó. El beso fue suave al principio, casi vacilante, como si temiera abrumarla. Pero cuando Arden se puso de puntillas y le devolvió el beso con igual fervor, perdió el control. Sus manos se enredaron en el cabello de ella, su cuerpo se presionó contra el de ella, y el beso se intensificó hasta convertirse en algo que hizo que su loba aullara de satisfacción y que todos los testigos apartaran educadamente la mirada. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Thorn apoyó la frente contra la de ella. «Mía», susurró. «Por fin, después de todos estos años de espera. Eres mío. ¿Y tú?», asintió Arden, con la voz temblorosa por la emoción y el deseo. «Y tú también eres mía. Así es como funciona, ¿no?». Él se rió con una voz rica y cálida. «Así es exactamente como funciona. Somos socios en igualdad de condiciones. Lo que significa que a partir de ahora tendrás voz y voto en todo». Se apartó ligeramente para mirarla y comenzó. «¿Te gustaría quedarte aquí esta noche y hacer las maletas? ¿O prefieres ir al palacio inmediatamente?». Arden miró a su alrededor, viendo el salón con nuevos ojos. Esa casa había sido su prisión durante 2 años, donde la habían encerrado para robarle su destino, donde cada habitación guardaba recuerdos de sentirse pequeña y rechazada. «No quiero pasar otra noche aquí», dijo con firmeza. «Si hay algo importante, puedo enviarlo más tarde. Ahora mismo, solo quiero estar en un lugar donde me sienta segura». Entonces, al palacio. Mientras se preparaban para marcharse, varios de los testigos se acercaron para felicitarlos. Arden reconoció a algunos de ellos, miembros de la antigua manada de su padre, que habían acudido por respeto a lo que él había sido, que la habían visto crecer, pero que nunca habían sabido cómo ayudarla después de su muerte. «Tu padre estaría orgulloso», le dijo en voz baja uno de ellos, un viejo beta canoso llamado Garrett, con los ojos sospechosamente brillantes. «Siempre decía que tenías acero en la columna vertebral, incluso cuando eras pequeña». Parece que tenía razón. Las palabras hicieron que a Arden se le llenaran los ojos de lágrimas, pero estas eran diferentes de las que había derramado en el sótano. Eran lágrimas de alivio, de reivindicación, de ser finalmente vista. La mano de Thorn volvió a encontrar la suya mientras salían a la noche, con sus guardias formando una formación a su alrededor con eficiencia entrenada. Los carruajes esperaban en la entrada, con el escudo real grabado en sus laterales en plata y negro. «Tengo preguntas», dijo Arden mientras Thorn la ayudaba a subir al carruaje principal, con la mano firme en su codo. «Tantas preguntas sobre ser reina, sobre la política de la manada, sobre lo que se espera de mí, y yo responderé a todas», prometió Thorn, acomodándose a su lado con elegante naturalidad. El carruaje se inclinó ligeramente bajo su peso. «Pero no esta noche. Esta noche ya has pasado por bastante. Esta noche descansaremos y mañana empezaremos a resolver todo lo demás». El carruaje se puso en marcha con una sacudida, alejándolos de la casa donde Arden había estado prisionera hacia un futuro que nunca había imaginado. Se recostó contra el hombro de Thorn, sintiendo su calor constante, la sólida realidad del vínculo que los unía. «Gracias», susurró, «por derribar la puerta, por elegirme a pesar de que no soy nadie». Thorn la rodeó con el brazo por los hombros y la atrajo hacia él. «No eres nadie,
Eres Arden Ashwood, hija de un beta respetado, compañera del rey Alpha y la mujer más fuerte que he conocido jamás. Su voz era feroz. Has sobrevivido a años de ser tratada como si fueras menos de lo que eres, y no te has roto. Eso no es ser nadie. Eso es extraordinario. No me siento extraordinaria. Lo harás. Su certeza era absoluta. Dale tiempo. Déjame mostrarte lo extraordinaria que eres. Déjame darte la vida que te mereces. Arden cerró los ojos, permitiéndose finalmente creer que tal vez, solo tal vez, esto era real. Que el vínculo de pareja no era una broma cruel. Que Thorne hablaba en serio. Que su vida estaba a punto de cambiar para mejor. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Ahora nos vamos a casa, dijo Thorne simplemente. Al palacio, donde tendrás tu propia suite hasta que estés lista para compartir la mía. Donde conocerás a la manada. Aprenderás lo que significa ser la reina luna y ocuparás tu lugar a mi lado. Donde estarás protegida, valorada y amada como siempre debiste haberlo estado. Amada, Arden lo miró, escudriñando su rostro. El vínculo garantiza la compatibilidad, dijo Thorne, repitiendo sus palabras anteriores. Pero ya puedo sentir que lo que hay entre nosotros se convertirá en algo más. Eres valiente, inteligente y amable a pesar de todo lo que has pasado. No dudaste en aceptarme, a pesar de que irrumpí en tu vida como una fuerza de la naturaleza. Y cuando te besé, sus ojos se oscurecieron con una emoción que le cortó la respiración. Cuando te besé, sentí como si por fin pudiera respirar después de toda una vida bajo el agua. El corazón de Arden latía con fuerza en su pecho. Yo también lo sentí. Entonces construiremos sobre eso. Thorne le dio un beso en la sien, suave y reverente. Un día tras otro, sin presión, sin prisas. Tenemos el resto de nuestras vidas para resolver esto. El carruaje avanzó durante toda la noche, llevándolos hacia el palacio y el futuro que les esperaba allí. Arden se relajó en los brazos de Thorne. Se dejó llevar por la confianza en el vínculo y en el alfa que había derribado una puerta para llegar hasta ella. Al derribar esa puerta, la había liberado de algo más que de un vendedor. La había liberado de una vida de invisibilidad, de no ser nadie. Y cuando las luces del palacio aparecieron en la distancia, un extenso complejo de torres y patios que brillaban como una joya a la luz de la luna, Arden se permitió esperar que tal vez, solo tal vez, por fin estuviera en camino de convertirse en alguien. Alguien importante, alguien amado, alguien que estaba exactamente donde debía estar. Los jardines del palacio estaban en plena floración, con rosas y madreselvas que creaban una explosión de color y aroma. Arden recorrió el camino que había llegado a conocer de memoria en los últimos 3 meses, saludando con la cabeza a los guardias que ahora la recibían con auténtica cordialidad en lugar de con formal distancia. Ser reina, la reina luna, como decía el título, había sido una curva de aprendizaje tan pronunciada que le daba vértigo, pero se las estaba arreglando, más que arreglándoselas, en realidad. Estaba prosperando. «Ahí estás». La voz de Thorne llegó desde detrás de ella, cálida y afectuosa. «Te estaba buscando». Arden se volvió y vio a su compañero acercándose, todavía con su ropa formal del consejo, pero sin chaqueta y con las mangas remangadas. Incluso después de 3 meses, verlo todavía le cortaba la respiración. Era devastadoramente guapo, todo ángulos marcados y poder controlado. Pero era la forma en que la miraba, como si ella fuera lo más importante de su mundo, lo que le aceleraba el corazón. «¿El consejo se ha alargado?», preguntó ella mientras él la atraía hacia sus brazos. Una disputa territorial entre 2 alfas menores. Thorne le dio un beso en el pelo, respirando su aroma. «Nada que no pudiera manejar, pero me llevó más tiempo de lo esperado. Siento haberme perdido el almuerzo. No pasa nada, he tenido mucho que hacer». Arden señaló hacia el palacio. «La Pax Luna del Norte llegó esta mañana. He pasado la tarde mostrándole los documentos del tratado y negociando acuerdos comerciales». Thorne se apartó, levantando las cejas. «Has negociado tratados sin mí. Estabas en el consejo. Solo estuvo aquí unas horas, y Arden no pudo ocultar el orgullo en su voz. Conseguí que aceptara condiciones favorables para los envíos de grano,
a cambio de acceso prioritario a nuestros curanderos. Mi brillante compañera. La sonrisa de Thorne era radiante. ¿Ves? Te dije que eras extraordinaria. El calor inundó las mejillas de Arden, incluso después de 3 meses de cumplidos. Solo hago mi trabajo. Haces más que tu trabajo. Lo haces de maravilla. Las manos de Thorne se posaron en su cintura, cálidas a través de la tela de su vestido. ¿Recuerdas hace 3 meses, cuando me dijiste que no te sentías extraordinaria? Lo recuerdo. ¿Y sigues sintiéndote así? Arden lo pensó. Hace 3 meses estaba encerrada en un sótano creyendo que no era nadie. Ahora negociaba tratados, mediaba en disputas entre manadas e implementaba reformas que ayudaban a lobos en situaciones como la suya. Había establecido un programa de santuario para lobos huérfanos. Había revisado las leyes sobre las obligaciones de las familias reconstituidas. Había marcado la diferencia. No, dijo en voz baja, ya no me siento así. Bien. Thorne se inclinó y la besó lenta, profunda y perfectamente, porque eres extraordinaria, Arden Black River, y te amo. Esas palabras aún le hacían latir el corazón con fuerza. Las habían dicho por primera vez la semana pasada, a altas horas de la noche en sus aposentos. Ahora eran sus aposentos, ya que ella se había mudado allí hacía 2 semanas. Pero escucharlas a la luz del día en los jardines, donde cualquiera podía oírlas, era diferente. Se sentían reales, permanentes y verdaderas. Yo también te quiero, susurró ella contra sus labios, aunque hayas roto la puerta de mi madrastra. Thorne se rió. Esa puerta era lo mínimo que habría destruido para llegar hasta ti. Si te hubiera escondido en algún lugar más seguro, habría derribado toda la casa. Mi violenta compañera, bromeó Arden, pero ella sonreía. Solo cuando alguien amenaza lo que es mío. Su expresión se volvió seria. Recibí noticias de la patrulla fronteriza. Viven intentó regresar la semana pasada. El buen humor de Arden se empañó ligeramente. ¿Qué pasó? La rechazaron debido a su exilio, pero al parecer ha estado difundiendo historias en los territorios vecinos afirmando que te robé de tu legítima familia, que el vínculo de pareja fue fabricado, que me has hechizado de alguna manera. ¿Y qué hacemos al respecto? Nada. La voz de Thorne era firme. Deja que hable. Cualquiera que conozca la verdad descartará sus afirmaciones como los desvaríos amargos de alguien que fue sorprendido infringiendo una ley sagrada. Y cualquiera que le crea se encogió de hombros. Bueno, para empezar, no eran nuestros aliados. No quiero que ella cause problemas a la manada, dijo Arden en voz baja. No lo hará, me he asegurado de ello. Thorne le acarició el rostro con las manos. Eres mi compañera, elegida por la propia diosa de la luna. Nadie puede quitarnos eso. La furia protectora de su voz hizo que su loba ronroneara. No estaba acostumbrada a que alguien luchara por ella, a defenderla, a estar a su lado como un compañero igual. Me alegro de que hayas derribado esa puerta, dijo ella de repente. Oh, Thorne arqueó las cejas, porque si no lo hubieras hecho, yo seguiría siendo invisible. Arden se puso de puntillas y lo besó. Esa noche me liberaste de algo más que de un vendedor. Me demostraste que valía la pena luchar por mí, que valía la pena elegirme, que valía la pena amarme. Siempre lo has valido, dijo Thorne con vehemencia. Incluso antes de saber que existías, valías todo eso y más. Tu madrastra fue una tonta por no darse cuenta. Su pérdida es mi ganancia. Arden sonrió. Porque ahora te tengo a ti y un palacio lleno de lobos que realmente me ven, y un propósito que me hace querer levantarme cada mañana. Tengo todo lo que nunca supe que necesitaba. Thorne apoyó la frente contra la de ella. Esperé mucho tiempo a mi pareja, tanto que empecé a pensar que quizá la diosa de la luna se había olvidado de mí. Y entonces sentí tu llamada a través del vínculo, aterrorizada y sola. Apretó la mandíbula. Casi me volvió loco. Pero cuando finalmente llegué hasta ti, cuando vi tu rostro, supe al instante que habías merecido la pena la espera. Permanecieron así durante un largo momento, envueltos el uno en el otro y en el vínculo de pareja que los había unido. A su alrededor, el jardín florecía con nueva vida,
un reflejo perfecto de lo que habían construido juntos durante los últimos 3 meses. Una relación basada no solo en el vínculo, sino en el cuidado y el respeto genuinos y en un amor creciente. «Ven», dijo Thorne finalmente. «La cena está casi lista y tengo algo que mostrarte después». Otra sorpresa. Arden dejó que él le cogiera la mano y la colocara en el hueco de su codo. En realidad, un regalo. Lo encargué justo después de la ceremonia de apareamiento. Su sonrisa se volvió misteriosa. «Creo que te gustará». Mientras caminaban de regreso al palacio, Arden vio su reflejo en uno de los espejos decorativos del jardín. Apenas se reconoció a sí misma. La chica, asustada y oprimida con el vestido polvoriento, había desaparecido. En su lugar había una mujer con elegantes túnicas, con la cabeza alta y confianza en su porte. Luna, reina, Ardan, Black River, compañera del rey Alfa, exactamente donde debía estar. Y todo había comenzado con una puerta cerrada, una oración desesperada a través de un vínculo de pareja y un Alfa que se había negado a aceptar a nadie más que a su verdadera compañera.